Hola, bienvenidos nuevamente a su canal Desde Adentro. El día de hoy tengo una invitada de lujo. Marta Montoya es una mujer maravillosa, es mi maestra, de ella he aprendido cantidades impresionantes y Marta ha dedicado su vida a acompañar a las personas en sus desafíos de desarrollo, que en un ratico vamos a ver eso de qué se trata. Marta es comunicadora de profesión y es coach certificada. A mí lo que más me gusta de tener a Marta aquí es que ella tiene un eslogan o un nombre a través del cual nos muestra qué es aquello en lo que te quiere acompañar. Su nombre es Desde Adentro. Hola Martica, yo le digo Martica, pero ella es una mujer grande en su alma, en su espíritu, en su estatura. Hola Martica, estoy súper feliz de que estés aquí. Gracias por la invitación, muchas gracias por la invitación. Me hace mucha ilusión estar aquí. Efectivamente he ido construyendo y tal vez es muy bonito porque creo que me lo enseñaron los propios clientes, que los seres humanos todos nos contamos un cuento y que el cuento que nos contamos determina la calidad de nuestras vidas. Es decir, si yo abordo la realidad contándome un cuento de que yo soy víctima, mi vida es de víctima. Si yo abordo la realidad desde contarme un cuento de que soy protagonista, yo me siento protagonista. Y me gusta ilustrarlo con un ejemplo. Yo salí de la oficina de mi jefe ayer a las 9 de la noche, fue una reunión muy difícil, yo salí angustiado y al otro día voy caminando por el corredor y me lo encuentro y yo lo saludo y su calidad de saludo no es el que yo esperaba. Yo ahí puedo empezar a contarme un cuento de está molesto conmigo, me van a despedir. O me puedo empezar a contar un cuento de qué le pasará, tendrá alguna situación, esto que le pasa tiene que ver conmigo y no concluir, sino gestionar ese pensamiento, es administrar el cuento que me cuento. Entonces, lo que yo he ido entendiendo es que la calidad de nuestros pensamientos determina la calidad de nuestras conversaciones, la calidad de nuestras conversaciones determina la calidad de nuestras relaciones y la calidad de nuestras relaciones determina la calidad de nuestra vida. Esto quiere decir que desde el cuento que yo me cuento, construyo la vida que tengo. Maravilloso, Marta, me encanta como además nos vas engranando lo que nos va pasando en la cabeza a todos nosotros y quiero que profundicemos un poquito en ese cuento que cada uno nos contamos. Primero, ¿de dónde vienen esos cuentos? Y segundo, ¿cómo hacer para darnos cuenta y romper esos patrones? ¿Es posible 100% vivir como protagonista? A mí me gusta mucho esa pregunta porque lo que yo he ido descubriendo es que cuando uno tiene menos de 12 años, todo lo que el adulto dice se vuelve nuestra verdad. Ejemplo, yo estoy en el colegio, la profesora dice quiénes quieren estar en el grupo de teatro, yo levanto la mano y la profesora me dice, no, tú no tienes muchas habilidades. Y como yo tengo menos de 12 años, yo no tengo una historia para contrastar eso que ella dijo y lo vuelvo mi verdad. Y puedo pasar los 20 próximos años contándome el cuento de que no soy suficiente para actuar en teatro. Después me gusta un chico, yo le digo que él me gusta, él me dice, no, yo quiero una mujer que sea más bonita o que sea más estilizada. Yo siento que no soy suficiente para él y en ese instante me empiezo a contar otro cuento, es que no soy suficiente en mi cuerpo. Lo que quisiera decir entonces es que cuando pasamos por la niñez, llegamos a la adolescencia y empezamos a entrar en la adultez, muchas personas van afirmando cosas que nosotros no contrastamos con la realidad y que la volvemos nuestra verdad. De hecho, hace como 2 años un amigo mío que se llama Mauricio Liévano me invitó a escribir un artículo sobre el desamor y le dije, ¿sabes qué? Permíteme, yo escribo sobre el desamor propio. Porque creo que el prototipo del adolescente de un país de América Latina es contarse un cuento de que no es suficiente. No soy suficientemente lindo, no soy suficientemente atractivo, no soy suficientemente interesante y desde esa materia prima empezamos a contarnos un cuento que se vuelve finalmente en un tema de mucha inseguridad. Porque si yo creo que no soy suficiente, el cuento que me cuento es que soy poquito alrededor de otros. Martica, o sea que cuando nosotros estamos pensando en establecer relaciones con el otro, lo primero que tenemos que pensar es
¿Y yo cómo me relaciono conmigo? ¿Cuál es el cuento? Y de alguna forma, si pudiéramos hacerle trazabilidad a ese contador de historias interno, es el que determina la forma como yo converso y me relaciono con el otro. Esa pregunta que estás haciendo es muy interesante porque, vamos a poner un ejemplo, Nati. Yo tengo 16 años. Mis papás se cambiaron de ciudad. Yo llegué al colegio. El cuento que yo me estoy contando es que yo no soy suficiente. Llego a un salón de clase y obviamente las niñas no van a ser cálidas conmigo porque es que los adolescentes no son cálidos. Entonces yo empiezo a sentirme rechazada y empiezo a contarme un cuento de que yo no soy suficiente. Si yo tuviera madurez mental, yo llegaría y me sentaría y les diría: niñas, estoy llegando a vivir a Medellín, no los conocía, me encantaría saber si puedo compartir con ustedes. Estoy asustada, siento temores, vengo de otra ciudad. Eso no sucede, eso no sucede. Lo que creo que hacemos desde el coaching es que a ese adulto que se quedó con esa creencia, porque mírame, yo hoy me encuentro, por ejemplo, con un ejecutivo de una compañía, por ejemplo, digamos, como Auralac, por decir algo. Entonces llego y esa persona no aborda algunos retos porque el cuento que se cuenta es que los demás no creen en él. Solo cuando él entienda que ese temor que tiene es igual de todos y que él tiene el derecho a afirmar lo que está sintiendo, él podrá romper esa creencia. Entonces, cuando tú me dices hagámosle trazabilidad, yo diría, quienes nos están escuchando, primero pregúntese cuál es el cuento que usted se cuenta. ¿Usted se cuenta un cuento de que es suficiente o de que no es suficiente? ¿Usted se cuenta el cuento de que no puede o se cuenta el cuento de que sí puede? ¿Usted se cuenta el cuento de que no se lo merece o se cuenta el cuento de que sí se lo merece? Si las respuestas son no, pregúntese si eso es una verdad o es un juicio que usted hace. Y si es solamente un juicio, empiece a buscar ayuda, porque ese juicio usted lo podrá derrumbar. De hecho, hace poquitico conocí un concepto que me gustó mucho que se llaman los pensamientos automáticos negativos. Y en los pensamientos automáticos negativos yo ni siquiera me estoy dando cuenta de lo que estoy pensando. Entonces, deténgase, observe la calidad de sus pensamientos, luego hágase las preguntas que tiene que hacerse y si no es capaz de responderlas, váyase y busque un profesional que modifique la calidad de esas preguntas para que le permita a usted verse como nunca se ha visto en la vida. Les digo que es el regalo más hermoso que uno se puede dar en la vida, cuando empieza a reconocer que sí puede, que sí se lo merece y que sí es suficiente. Definitivamente, Marta, estoy muy de acuerdo con lo que tú dices y se me ocurren varias cosas. El primer paso entonces de este camino es darme cuenta de cuál es ese pensador interno. Y mencionas una segunda cosa muy importante, vamos a hacer una evaluación, porque si en todo ese listado no, pues tengo dos caminos. O ese pensamiento de insuficiencia está entorpeciendo ese proceso porque me veo como víctima, o definitivamente me faltan capacidades. Y cuando yo me doy cuenta que me faltan capacidades, pues entonces ahí yo creo que también llega otra decisión importante donde el pensador interno tiene mucho que ver. O me siento frustrado y me siento víctima porque me faltan capacidades, o me hago cargo. Es como el camino y lo que te entiendo. Ahora, es importante en este proceso de darnos cuenta dónde están nuestras capacidades, validarlo con el mundo exterior. Me gusta, me gusta esa pregunta por lo siguiente. Resulta que nosotros los latinoamericanos, haber sido conquistados, haber sido invadidos, generó una mentalidad de alguna manera de que somos poquitos. Y piensen nomás en este ejemplo, cuando un norteamericano viene a Colombia, no le importa mucho machacar el español. Él habla y el otro tendrá que hacerse cargo si le entiende o no. Cuando un colombiano llega a Estados Unidos, tiene mucho miedo de ir a pronunciar mal. Entonces, para poder validarlo, esto quiero que quede muy claro, para poder validarlo, no puedo estar en piloto automático. Y me devuelvo al ejemplo. Si mi jefe no me saludó en el corredor como yo quería, yo estoy en piloto automático, yo me voy a mi oficina, ruño mi lapicero y pienso en todo lo catastrófico que va a pasar a partir de que mi jefe no me saludó. Si yo me salgo del piloto automático y hago conciencia de lo que me estoy diciendo, y cuando digo hago conciencia, lo que estoy diciendo es la mejor manera de darse cuenta de que no estoy consciente es
Cuando me doy cuenta, o sea, ay Dios mío, no sé qué estaba pensando, a ver, paremos. Y puedo irme donde un compañero y decirle, mírame, pasó esto ayer con mi jefe, pasó esto, ahora ocurrió esto, ¿tú qué opinas? Esa validación no la haré nunca desde el piloto automático, la tengo que hacer desde la conciencia. Entonces, un latinoamericano promedio pasa el 90% de su tiempo en piloto automático. Y en piloto automático nunca contrastaremos nada. Entonces, el primer paso es salirse del piloto automático para ir a contrastar conmigo mismo, con el otro o con el protagonista a través de una pregunta. Patricia, te vi esta mañana en el corredor, yo te saludé, no me sentí cómoda, quiero saber si pasa algo. En vez de dejar que mi mentalidad de víctima construya una historia catastrófica y de no futuro para mí. Listo, me di cuenta, salí del piloto automático, pero es que Marta, ahora nos has puesto una tarea muy retadora, que la veo frecuentemente cuando acompaño a mis consultantes, y es, Natalia, yo ya lo tengo claro. Salí del piloto, me doy cuenta que ese cuento que me cuenta mi cerebro me tiene en modo víctima, pero me estás pidiendo que vaya y confronte. No. Y entonces muchas veces lo que nos termina pasando es que nos convertimos en unos expertos de darnos cuenta que nos está pasando, pero nos falta de alguna forma arriesgarnos, tirarnos al vacío, porque es que irle a decir a otra persona, me siento vulnerable, no me saludaste hoy, quiero validar qué es lo que te pasa, nos cuesta. ¿Qué nos pasa ahí? Bueno, mi convicción es que nuestras conversaciones privadas nos constituyen y nuestras conversaciones públicas nos revelan. Nuestras conversaciones privadas nos constituyen quiere decir que yo soy lo que yo me digo a mí mismo. Si mi pensamiento es de víctima, yo soy víctima. Si mi pensamiento es negativo, yo soy la negatividad. Pero estás tocando lo que sigue, que tiene que ver con la conversación pública. Y entonces ahí yo le pondría una tarea. Primero, ¿de qué tienes miedo? O sea, yo trabajo en una organización donde me estoy sintiendo violentado por un jefe y no siento que sea capaz de ir a decirle que no me estoy sintiendo bien tratado. ¿De qué tienes miedo? ¿De perder tu trabajo? Puede ser que ese sea tu miedo. Entonces ahí tu pregunta sería, ¿has ya realizado la transacción de que es preferible vivir en el miedo que perder el empleo? Yo no puedo decirte qué tienes que hacer. Tú tienes que elegir. Yo no soy capaz de ir a abordar una confrontación para decirte, Natalia, no me sentí bien ayer cuando nos reunimos, no me gustó para nada cómo me sentí y no lo he hecho porque tengo miedo de que no quieras volver a ser mi amiga. Entonces me tendré que preguntar qué es más importante para mí en mi vida, mantener la amistad de Natalia o abordar. Es decir, saberlo y poderlo hablar no quiere decir que sea fácil, solo tendremos que preguntarnos qué es lo más importante para mí. Alguna vez una cliente en coaching me dijo que quería aprender conmigo a manejar la neurosis de su novio porque la maltrataba, porque le gritaba, porque levantaba la voz y ella lo que quería era aprender a manejarlo a él y como que no le importara. Cuando tuvimos otras sesiones, yo le pregunté con mucho respeto si ella alguna vez había pensado en suspender esa relación y me contestó que le acaba de regalar una camioneta de 180 millones de pesos. Con eso yo quiero entonces que nos quede claro, yo puedo elegir el maltrato o la camioneta de 180 millones y ni siquiera tendría el descaro de evaluar, solo que yo podré elegir si prefiero ese empleo o la capacidad de abordar mi derecho a ser respetada. Nadie va a hacer esa ecuación conmigo, nadie, solo yo la podré hacer. Pero claro que hay un momento en que haremos hallazgos que nos ponen de cara a conversaciones que seguramente lo abordaremos después, porque las conversaciones públicas son otro cuento. En este momento estamos hablando de las conversaciones privadas, que claro que la conversación privada constituye la materia prima con la que luego voy a abordar la conversación pública. Pero ahí mi pregunta es, ¿qué es más costoso? ¿Mi paz, mi bienestar, mi tranquilidad? ¿O tener el empleo, aunque mi jefe me respete, aunque me maltrate, aunque no me dé mi lugar? ¿Es posible tener una conversación interna sana todo el tiempo a pesar del entorno? Ahí sí, como dirían por ahí, depende. Mi convicción hoy es que las personas
que son más importantes en nuestra vida, como nuestros hijos, como nuestra pareja, ese ejercicio es más difícil. Es decir, yo puedo más fácil decir, bueno, Roberto, que es mi jefe, tiene esa manera de ser, es neurótico y levanta la voz. Yo voy a aprender que su neurosis y su levantada de voz no me define a mí, sino que lo define a él. Voy a aprender a vacunarme y a estar inmune a su mal genio porque eso lo define a él. Hacer ese ejercicio con mis hijos o con mi pareja, diría yo que es el reto 2.0. Maravilloso, Martica. Muchísimas gracias por este espacio. Sin duda, yo creo que hacernos conscientes del cuento que nos contamos define y marca de manera importante la forma como nos relacionamos con nosotros y como nos relacionamos con el mundo. Hace parte, uno, de los descubrimientos más maravillosos, pero también de los retos de autoliderazgo más importantes que existen. Te quiero decir que nos quedas debiendo una segunda parte para que hablemos de conversaciones públicas y podamos ver entonces ese conversador interno cómo se proyecta a los demás. ¿De acuerdo? A ti, muchísimas gracias. Recuerden todos ustedes que la verdadera sabiduría y el camino comienza desde adentro y nos vemos además con Martica en una próxima oportunidad. Gracias a todos. Gracias, Martica.